un familiar, un tío, un padrino, un amigo en el vecindario que se ha recuperado pues de esta COVID-19 y de acuerdo a las últimas cifras actualizadas del Ministerio de Salud, hay más de 522.000 personas, pacientes que se han recuperado y han vencido esta pandemia. Hoy vamos a hablar con Lili Pingus Vergara, directora general del Instituto Nacional de Rehabilitación del Ministerio de Salud, porque hay un programa que han implementado. Vamos a conocer con ella, vamos a dialogar con ella sobre de qué trata este programa, quiénes están detrás y cuál es el objetivo. ¿Cómo está, señora Lili? Muy buenos días y bienvenida a Central Informaciones. Muy buenos días, muchas gracias. Coméntenos, por favor, de qué trata este programa que ha implementado el Ministerio de Salud ya enfocado a la rehabilitación de pacientes de COVID-19. Bien, nosotros hemos venido trabajando con el Ministerio de Salud, somos un instituto especializado en lo que es rehabilitación, evaluando lo que son las deficiencias y limitaciones que han venido presentando los pacientes que han enfrentado este proceso infeccioso por COVID. Y es ahí donde decidimos la formulación de un programa integral de rehabilitación con la finalidad de mejorar la capacidad del funcionamiento de todos los componentes que pudieron haber sido afectados, ¿no? Inicialmente se planteaba que era un problema de tipo de mecánica ventilatoria porque se le señalaba que solamente afectaba de repente a nivel de la capacidad respiratoria. Sin embargo, poco a poco hemos ido evidenciando que el enfoque tiene que ser global en todos sus componentes, el componente motor, el componente visceral, el componente sensorial, así como también en la parte de los déficits cognitivos y las alteraciones que puedan existir en algunos órganos de los sentidos. Sumado a ello el problema de lo que es la ansiedad y los estados depresivos también que acompañan, ¿no? Por generar muchas limitaciones, ¿no? Es articular todo eso y dar un enfoque de integralidad. Es decir, señora Lili Pingus, una persona que sale, digamos, de un cuadro complicado, que está internado en el hospital, entra ya y se recupera, entra a un proceso de rehabilitación. ¿Cuánto tiempo le toma ese proceso de rehabilitación? Ya, nosotros hemos formulado un plan de tratamiento que puede ir hasta 21 días en un programa intrahospitalario. Ahora, ese programa intrahospitalario no necesariamente pueden todos acceder como tal, porque muchas veces ya su capacidad y su funcionamiento han sido restablecidos por los servicios de rehabilitación de los establecimientos donde recibieron la atención a nivel o en la fase crítica. ¿No? Solo algunos pacientes son referidos al Instituto Nacional de Rehabilitación bajo determinados criterios que ya han sido ya difundidos. Este tipo de pacientes, señora Pingus, tienen, digamos, son varones, mujeres de alguna edad en específico, son adultos mayores o son jóvenes o niños. ¿Cuál es el perfil de estos pacientes que pues van al Instituto Nacional de Rehabilitación? Son pacientes, en primer lugar, no estamos manejando al momento pacientes pediátricos porque a eso están los institutos especializados, ¿no? El Instituto Nacional de Salud del Niño Breña, el Instituto Nacional del Niño San Borja. Manejamos pacientes jóvenes hasta adultos mayores, siempre y cuando hayan pasado ya toda la fase crítica. En adición a ello, trabajamos muchísimo también dentro del contexto familiar, porque no es muy sencillo, después de un estado de postración que han tenido muchos de ellos, volver a asumir de repente los roles que tenían antes del inicio del proceso viral, ¿no? ¿Qué se le recomienda a un paciente que se ha recuperado y va a entrar a este proceso de rehabilitación, señora Pingus, sobre todo teniendo en cuenta que es un adulto mayor? ¿Qué se le recomienda allí? En el adulto mayor es un manejo de repente un poco diferente, porque siempre hay que abordar primero el aspecto emocional, brindarle la seguridad
de que va a poder recuperar parte de su capacidad y autonomía, que es algo que en lo que fallamos muchas veces dentro de los contextos familiares. Los comparamos muchas veces como si fueran niños pequeños que no tienen capacidad ni motora, ni física, ni autonomía. Los hacemos sentir como si definitivamente estuvieran totalmente dependientes. Tienen así mucha razón, los volvemos casi inútiles. Y la idea es armonizar con ellos y su contexto familiar para decirles que tienen capacidades, que lo único que hay que hacer es rescatarlas y rehabilitarlas, ¿no? Ajá. Ahora, ¿es necesario o es posible, señora Pingus, llevar un proceso de rehabilitación desde casa, es decir, sin salir del hogar? ¿Es posible eso? Ya. Podemos implementar todos programas y ya lo vienen haciendo algunas unidades productoras de medicina y rehabilitación de diferentes establecimientos, lo que es la teleasistencia o el telemonitoreo, cuando se trata de brindar pautas. Cuando hablamos de un programa integral, hay que darle un enfoque multidisciplinario. Y no necesariamente es factible hacerlo vía remota. Ok. ¿Cuántos pacientes han atendido hasta la fecha, señora Pingus, desde que inició la crisis sanitaria? Bueno, nosotros no hemos parado en ningún momento dentro de la institución brindando atención en nuestro servicio de hospitalización especializado a pacientes con discapacidad. Inicialmente, en los primeros 3 meses, no eran pacientes COVID, porque nos alineamos a facilitar nuestros recursos y instalaciones para pacientes que tenían necesidad de hospitalización y no necesariamente COVID. Posterior a ello, nos vimos en la necesidad de habilitar y adecuar nuestros espacios para el desarrollo de este programa de rehabilitación integral. Y en adición a ello, estamos atendiendo pacientes también denominados de repente post-COVID, pero que no necesariamente tienen una secuela a raíz de la infección y ya están siendo atendidos, ¿no? Me refiero a los pacientes con discapacidad compleja, tales como los pacientes con lesión medular, pacientes con accidentes cerebrovasculares, lo que llaman derrames, ¿no? Y también a población infantil que siempre tiene garantizada su atención, tanto ambulatoria como remota. De acuerdo, señora Pingus, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado esta mañana explicándonos la labor importante del Instituto Nacional de Rehabilitación con este nuevo programa tendiendo la mano pues a las personas que se están recuperando y están pasando la etapa complicada de la COVID-19. Vemos que este programa de rehabilitación tiene o dura 21 días aproximadamente, atienden sobre todo a adultos mayores, es un proceso intrahospitalario, es decir, se van turnando, pero además también hay un monitoreo a los pacientes desde casa para poder brindarle y estar súper atentos con la evolución de su salud. Bien, con esta información nos vamos a una pausa, pero regresamos con más aquí en Central de Informaciones.